¿Por qué la Umbanda hace baño de descargas y no respeta esta idea de no, la cabeza no se toca, la cabeza es de orillá, el orí no se toca? Entonces siempre del cuello para abajo, hay baños de descarga que no convienen hacer porque... Y la Umbanda no tiene este mambo, ¿no? La Umbanda considera que toda hierba es sagrada y todo lo sagrado tiene que ver con aquello sagrado que también está en nuestra cabeza. Entonces, los baños, hasta incluso de descarga, los baños para refrescar, los baños de corte, los baños para energizar nuestra vida, siempre van de la cabeza a los pies. Porque consideramos que incluso, sobre todo, Oriyá comanda Oyalá, dueño de todas las cabezas. Entonces, tratamos de tener congruencia en esto. Pero para hablar y abrir un poco el paneo y explicar a la gente que no es de religión o a la gente que es de otra religión y creyó desde otra religión, creyó saber o creyó tener conocimiento sobre la Umbanda, algo que no practican, entonces es bueno siempre escuchar a un sacerdote de Umbanda. ¿Cuál es la idea de Orí dentro de la Umbanda? Ustedes saben que en otras culturas se tiene cierta idea y ciertos fundamentos, y hablo de culturas puntualmente de África y de ciertas familias africanas. No voy a hacer referencia a imitaciones, apropiaciones, copias o incluso prácticas desde el respeto, pero ejecutadas por gente de otra cultura y de otras latitudes. Es decir, no voy a hacer referencia a ningún culto que cultúe Orí, valga la redundancia, y que sean argentos y que sean uruguayos, no me voy a hacer referencia a eso, porque ya sería meterme en cuestiones que tienen que ver con las liturgias y las prácticas religiosas como las considera cada uno. Yo estoy hablando desde un lado cultural, sociológico y un lugar real, ¿sí? Después el mambo que tenga cada uno, que lo explique cada uno. Entonces, Orí en la cultura afro es sin duda y la idea de la cabeza y la idea de la importancia de la cabeza. Ahora, obviamente que en lo espiritual esto no se separa. Lo más importante para el afro, para el africano, es la cabeza. De ahí viene hasta la idea de la cobertura del llamado miriñaque, como lo decimos acá, pero que en realidad se llama fila, y eso viene también de los árabes y del Islam, que también tienen este concepto. También tiene este concepto el cristianismo, Efesios 4, versículo 23, la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Efesios, le sugiere y le recomienda a esa congregación que se renueven en el espíritu de la mente, haciendo alusión a la importancia y al cuidado de la cabeza humana, en cada una de las prácticas, digo. No solamente en un simbolismo, en una comparación con la idea de autoridad, cabeza de autoridad, sino de la cabeza que porta un pensamiento y que de acuerdo a ese pensamiento se acciona. Y es decir, si nos convertimos un poco en filósofos, de más está decir y podríamos ocupar mucho tiempo en ver cómo una simple cabeza que crea un buen pensamiento puede manejar infinidades de vidas ajenas, de sociedades, generar cosas muy buenas y generar cosas muy dramáticas. Entonces la idea de Orí en la Umbanda tiene que ver con la idea de un pensamiento, y ese pensamiento es creado por una energía que comanda esa cabeza. Esta es la idea fundamental de la Umbanda respecto a esta palabra Orí que se escucha tanto por allí. Quien comanda esa energía de la cabeza es, por supuesto, el orillá, regente de la cabeza de ese individuo en la Umbanda. En otros lados, al estar huérfanos, entre comillas, si se quiere, los pensamientos son creados por diferentes energías. Por eso es muy importante saber a quién se le presta el oído, a quién se le abre la puerta del corazón, de nuestros hogares.
Porque los pensamientos se construyen y como se construyen los pensamientos, con una base energética que puede ser mayormente esa a través de las opiniones, dicho sea de paso, por eso detesto las opiniones. Me caen muy mal y por eso soy ajeno a opinar. Por eso están cerrados los comentarios. Creo que la opinión, o cuando alguien es movido a una opinión la cual no se le pide, está buscando algo, crear pensamientos. Y este es un problema, porque crear pensamientos para una cabeza significa crear emociones, y después de las emociones y de una forma de pensar vienen las acciones y ahí nadie se hace cargo. Nadie, ¿no? Entonces la idea de Ori vendría a ser la idea de la famosa tabula rasa o ergo cuito sum, pienso luego existo, la idea cartesiana, y lo importante que es el pensamiento de una persona, y lo importante que es que entiendas que el pensamiento es creado por energías. Pueden ser energías que vos tengas a tu alrededor, o en el caso de un umbandista, la energía que comanda nuestra cabeza. En mi caso, Mamá Yemanjá. En otro caso, Papa Yangó. En otro caso, Obatalá u Oyalá, o Shun Yemanjá, o Ba, en muchos casos. Quien comande tu cabeza. Esa energía que fluye debe crear un pensamiento que te comande, te guíe, te ayude a decidir, te haga tener calidad de vida. Y así sucesivamente. Los pensamientos crean emociones. Entonces, si vos estás deprimido, tenés un pensamiento con una carga energética totalmente negativa, bueno, tenés emociones con carga negativa, entonces tenés que entender y revisar la parte mental, el Ori, la parte del pensamiento, el pensamiento humano. ¿Qué estás pensando? Por eso te estás cargando mucho con sentimientos y emociones totalmente perjudiciales para vos y para tu entorno. Ahora, la utilización de los amasíos, de los baños, lo que hacen justamente es colaborar desde la materia hacia el lado espiritual en una limpieza o un fluir correcto de esa energía de nuestro orillá que comanda nuestra cabeza y que es el encargado de crear pensamientos adecuados para que nosotros tengamos una estructura humana, luego de los pensamientos, las emociones, los sentimientos y finalmente las acciones, correcta y alineada con la fe que profesamos. Obviamente en África, obviamente en Asia Menor, obviamente incluso en la parte de Europa, por los diferentes movimientos religiosos, y creo yo que de forma universal, la palabra Ori no difiere tanto y se hace referencia a la importancia de la cabeza y del pensamiento humano. Así que desde la Umbanda, vertirnos agua y elementos sagrados en nuestro Ori para limpiar esa comunicación, para en muchos casos romper el pensamiento creado que nos perjudica por H o por B, y en muchos casos refrescar y potenciar ese pensamiento creado, transmitido por nuestro orillá a nuestra cabeza humana, son de total utilitariedad y de total bendición para nuestra vida. Nosotros no tenemos rollo con los amasí y los baños en nuestra cabeza. Lo cuidamos y somos conscientes de que tener a Yemanjá, a Oyalá, al Payogún en mi cabeza no me asegura a mí pensar bien, sentir bien y accionar bien. De ahí la importancia de muchas liturgias que deben incidir en mi cabeza para proteger esto que te dije antes. ¿Se entendió? ¿Qué es